Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Bien, prácticamente ya hemos acabado el curso, solamente falta lo que ustedes van a exponer, pues, ¿no? Pero antes de continuar, entonces, veamos, pues, compartir pantalla. Solamente falta porque ustedes sean los que expongan, pues, ¿no? Los temas. Bien, algo que me estaba olvidando, ¿no? Que era la parte de los casos de hidrólisis, ¿no? En los casos de hidrólisis, por ejemplo, ¿de qué resulta, no? Caso A, cuando hay un ácido, caso de hidrólisis de sales, ¿no? De sales. Un ácido fuerte con ácido fuerte más base fuerte, nos daría pues una sal, ¿no? Una sal neutra más el agua. ¿Qué características tiene esta solución? Esta sal neutra no se hidroliza, ¿no? Y si no se hidroliza, entonces si los números de equivalentes son iguales, entonces si números de equivalentes son iguales, la solución final tiene pH, la solución final tiene pues pH igual a 7, ¿no? Entonces, en otras palabras, el sistema es neutro, ¿no? ¿Está bien? En cambio, ¿qué pasa si es que tienen un ácido débil? ¿No? Si el ácido débil lo hacen reaccionar con una base fuerte, entonces ahí ya recuerden que hay pares conjugados, pues eso va a formar una sal neutra más el agua correspondiente, ¿no? Pero esta sal neutra, ¿qué cosa tiene? Entonces acá está, se hidroliza, ¿no? ¿Por qué se hidroliza? Se hidroliza por tener como componente a una base débil, ¿no? Una base débil a una base fuerte, ¿no? Una base conjugada fuerte. ¿Está bien? Y al tener una base conjugada fuerte, entonces esto reacciona con el agua, generando un pH, en este caso, mayor que 7, ¿no? Un sistema alcalino. ¿No? Porque inmediatamente se hidroliza, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de quiénes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí el ácido acético más el NaOH, y al final vamos a tener la sal más el agua, ¿no? Pero que este es un ácido débil, y acá este componente es una base conjugada fuerte. Por lo tanto, inmediatamente, una vez se alcanzó el punto de equivalencia, inmediatamente se hidroliza, ¿no? ¿Qué significa eso? Que
menos acuoso de la sal, ¿no? De la sal, reacciona inmediatamente con el agua del sistema. Entonces, como es base conjugada fuerte, le quita un protón al agua, pues, ¿no? Le quita un protón al agua. Y esto va a generar, pues, un proceso reversible donde hay una constante de hidrólisis, pues, ¿no? Correspondiente al sistema básico o alcalino, ¿no? ¿Está bien? Y acá habrá X, y acá habrá X, y acá será C sub 0 menos X en el equilibrio, pues, ¿no? De tal manera que habrá acá una constante de hidrólisis que va a ser igual a concentración a X por X, ¿no? X por X sobre C sub 0 menos X, y eso es igual a concentración del CH3CO H por la concentración del OH menos sobre la concentración de ¿quién? Sobre la concentración de la sal, pues, ¿no? Esto es de la sal, pues, ¿no? Pero acá puedo multiplicarlo por 1. Multiplico por un 1, H3O más sobre H3O más. ¿Y esto se convierte en qué? Esto se convierte en... Entonces acá, haciendo unos cambios, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, esto ya sabemos qué cosa es esto, ¿no? Entonces así se va a formar concentración del OH menos por la concentración del H3O más sobre, que pongo en el denominador, la concentración del acetato por la concentración del ion hidróneo sobre la concentración del ácido no ionizado, ¿no? Entonces, recomendando entonces la constante de hidrólisis al ser igual x al cuadrado sobre c sub 0 menos x, se hace igual a k, ¿quién va en el denominador? En el numerador, kb doble. ¿Y qué cosa va en el denominador? K sub a, ¿no? Entonces de acá va a salir x es igual a la concentración del OH menos igual a la raíz cuadrada de K sub V doble sobre K sub A por la concentración C sub 0 menos X, ¿no? Donde si K sub 0, si constante de hidrólisis es muy pequeña, mucho menor que 1, entonces C sub 0 menos X se hace aproximadamente igual a C sub 0, entonces X, que va a ser la concentración del OH menos, se hace igual a ¿quién? Se hace igual a la raíz cuadrada simplemente de KB doble sobre K sub A multiplicado por C sub 0, ¿no? Entonces ahí tendrían la manera y entonces ahí habrá el POH y luego POH menos el logaritmo de la concentración del OH menos y el pH que va a ser igual a 14 menos el POH, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que habría, pues, ¿no? Y el otro caso ya, que también es frecuente, el caso C, cuando neutralizan, pues, ¿qué pasa cuando neutralizan una base débil? Una base débil más un ácido fuerte. Entonces acá, ¿qué cosa va a formar? Se va a formar, pues, una sal neutra, ¿no? Una sal neutra, pero que tiene una sal neutra más el agua, ¿no?
Entonces acá, ácido, base débil, entonces acá contiene un ácido conjugado fuerte, contiene, ¿no? Contiene un ácido conjugado fuerte. Entonces, se hidroliza inmediatamente, ¿no? Una vez pasado el punto equivalente, se hidroliza. Y al ser ácido fuerte, entonces dona un protón, entonces, ¿qué cosa va a generar? Se hidroliza, generando un sistema de pH en este caso menor que 7, ¿no? Generando un sistema de pH menor que 7. ¿Está bien? Ejemplo, ¿no? Ejemplo, veamos. Este es el ejemplo. Ejemplo, podemos tener ahí el amoníaco, pues, ¿no? Que es muy frecuente, ¿no? H3 más el agua líquida, no más el agua, esa sería la constante de ionización de la base, ¿no? Pero amoníaco con HCl, por ejemplo, ¿no? HCl, que es un ácido fuerte, inmediatamente se va a formar, pues, el NH4, Cl acuoso, ¿no? ¿Está bien? Pero acá tiene el NH4 más, es un ácido conjugado fuerte. Entonces, la hidrólisis, ¿cuál sería? La hidrólisis sería de que el NH4 más reacciona con el agua, cediéndole su protón, ¿no? Porque es un ácido fuerte, su tendencia es donar un protón, pero genera un equilibrio, ¿no? Entonces de aquí para acá sale un protón, pues, ¿no? Un H más sale de ahí. Y se genera, pues, un proceso reversible, ¿no? Donde tendríamos el H3O más la base neutralizada, ¿no? Mejor dicho, la regeneración de la base, ¿no? Y acá esto sería pues Y, esto sería Y, y acá esto sería C sub 0 menos Y, y podemos considerarlo aproximadamente igual a C sub 0, ¿no? De tal manera que la constante de hidrólisis ahora va a ser igual a ¿qué? La constante de hidrólisis va a ser, pues, en este caso, concentración del H3O más, va a ser Y por Y, pues, ¿no? Y por Y al cuadrado, sobre C sub 0 menos Y. Igual a, cosa sería, igual a la concentración del H3O más, a la concentración del NH3, por la concentración del ion hidróneo, sobre la concentración de la sal, ¿no? Del NH4 más proveniente de la sal. Igual que en el caso anterior, también puedo multiplicarlo por 1, pues, ¿no? Por 1. Pero ahora el segundo va a estar conformado por los iones OH, OH-, ¿no? Los iones hidróxido, que son los que causan la basicidad, ¿no? Reacomodo entonces, y reacomodando esto, ¿no? Por ejemplo, acá voy a tener esto de acá, que va a ser KB doble. ¿Está bien? Y esto de acá, ¿qué cosa va a ser igual? Esta es la inversa de caso A, ¿no? Esa es la inversa de caso A. En otras palabras, acá voy a tener caso A, ¿no? Entonces, voy a tener ahora sí
constante de hidrólisis va a ser igual a y al cuadrado sobre c sub 0 va a ser igual a, en este caso, a KB doble sobre K sub A. Entonces de acá va a salir ¿qué? Y, que es igual a la concentración del ion hidróneo, va a ser igual a, en este caso, a la raíz cuadrada, ¿no? De KB doble sobre K sub A multiplicado por C sub 0, ¿no? Y de frente ya el pH se calcula de manera directa, pues, ¿no? pH igual a menos el logaritmo de la concentración del ion hidróneo, ¿no? En cambio, para un sistema de base conjugada o de ácido conjugado fuerte o ácido débil, primero hay que calcular el pOH, ¿no? Y después recién vendrá el pH, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hay que tener presente, pues, ¿no? Para los casos de hidrólisis que se evalúan, bueno, de repente hay que desarrollar cálculos del pH, entonces tener presente esta secuencia, ¿no? Esta secuencia. Y el otro caso ya es el otro caso que está involucrado con los ácidos y bases son las soluciones buffer, ¿no? ¿Qué aplicaciones tienen las soluciones buffer? También llamadas soluciones tampón, o también son llamadas soluciones reguladoras, ¿no? Reguladoras. Entonces estas soluciones reguladoras buffer o tampón, entonces son una mezcla, ¿no? Son una mezcla de un ácido débil y su sal, ácido débil y su sal, o de una base débil y su sal, pues, ¿no? Y su sal correspondiente, y su sal correspondiente. Y cuya finalidad es mantener un pH constante, ¿no? Un pH constante, ¿no? O casi constante, ¿no? Que no sufra muchas variaciones, ¿no? Un pH constante ante el ataque de un ácido o base fuerte, ¿no? De un ácido o base fuerte. De un ácido fuerte o base fuerte, ¿no? ¿Y para qué se utilizan? Se utilizan en preservación de alimentos, ese conocimiento, ¿no? En preservación de alimentos. ¿En qué más se utilizan? Se utilizan en preservación de alimentos, en extracciones, ¿no? En procesos de separación, en procesos de extracción o separación, ¿no? O separación.
Entonces tiene alimentos, pueden ser medicamentos también, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Entonces acá, casos, pues, ¿no? Casos. Por ejemplo, caso A, ácido débil más sal del ácido débil, ¿no? Sal del ácido débil. En este caso, ¿qué hay que hacer? Usar la expresión de ¿quién? La expresión de caso A, ¿no? Para determinar, para calcular el pH, ¿no? Para calcular el pH en función de los datos de la sal y del ácido, ¿no? En función de los datos de la sal y el ácido, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿qué cosa harías ahí, no? Ejemplo, A y el pH. Cuando se mezcla $50 mililitros de HCl, mejor dicho, 150 mililitros, no, estamos hablando de débiles, ¿no? De ácido acético, COOH, 0,2 molar, con 50 mililitros de acetato de sodio, también 0,2 molar, ¿no? Ambos son iguales, suponiendo que tengamos eso, ¿no? Y ya saben que en este caso, cuando tenemos acá hay dos casos, ¿no? Que CH3CO o H, ¿cómo se ioniza? Más el agua, se ioniza, pues, ya saben, por expresión de Bronsted y Loren, dando iones hidróneo, más el ácido, la base conjugada fuerte, ¿no? Y acá nos da eso, que K(A) va a ser igual a la concentración del H3O más por la concentración del acetato sobre la concentración, pues, del ácido, ¿no? Y eso tiene un valor, pues, de 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no? ¿Estamos? Entonces, y también recuerden que la mezcla este es correspondiente al ácido, ¿no? Entonces acá habrá, esto es 0,2 molar, dice, ¿no? Pero también está el otro, ¿no? Que tienen ustedes la sal. Tiene la sal ahí, esto le va a generar el NaOH menos más el CH3CO, ¿no? Entonces acá hay una constante de hidrólisis, ¿no? Hay una constante de hidrólisis. Pero hemos dicho que ahora por leche Atelier, ¿qué pasa? Ah, entonces acá esto también es 0,2 molar, ¿no? ¿Y qué cosa hay que usar? O utilizas la constante de hidrólisis o utilizas la constante que sería en este caso concentración del NaOH por la concentración del acetato, el ácido acético.
sobre la concentración del acetato, ¿no? Entonces dice, ahí se les dice, usar la expresión de K sub A para calcular el pH. O sea que esto no lo usamos, ¿no? No se usa. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que usar? Esto. ¿Por qué lo tenemos que usar? ¿Por qué lo tenemos que usar? Porque acá se inhibe la hidrólisis, pues, ¿no? La presencia del ácido inhibe la hidrólisis según el principio del HTLR. Por lo tanto, la concentración de la sal se mantiene constante. Igual, la concentración del ácido se mantiene constante. ¿Por qué? Porque la presencia de la sal aumenta aumenta esa concentración del ion acetato inhibiendo la ionización del ácido, ¿no? Por eso es que se dice, esto es lo que tienes que utilizar, pues, ¿no? ¿Está bien? Eso lo utilizas. ¿Bien? Esto es lo que se utiliza para el cálculo. Entonces, acá, ¿qué cosa tienes? Caso A, entonces va a ser igual a concentración del H3 o más, que no lo conoces, por la concentración del, esto es de la sal, ¿no? Esto corresponde a la sal y esto corresponde al ácido. Por la concentración, en este caso, ¿cuál es la nueva concentración? 0,2 molar entre 2, ¿no? Entre 2. Y acá también, ¿no? Sobre 0,2 molar entre 2. ¿Ven? Y como son iguales, entonces esto va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Ven? Se cancelan estos, pues, ¿no? ¿Y por qué se reduce a la mitad, jóvenes? ¿Por qué se redujo a la mitad? ¿Mm? Entonces acá vamos a tener que la concentración del H3 o más para este sistema va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces el pH igual para este sistema tampón va a ser igual en este caso. Tienen ahí 1,8. Y les queda pues que va a ser igual a 4,74, ¿no? Menos el logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5. Y te queda pues, en este caso, 4,74. ¿No? ¿Y qué pasa ahora si tienes... Y si tienes ahora una base débil, mezclada con su sal, ¿no? Con la sal de la base débil, ¿no? En este caso, ¿qué cosa debemos hacer? ¿No? En este caso debemos usar K sub B, la expresión de K sub B, ¿no? La expresión de K sub B para, para calcular el pH, ¿no? Para determinar el pH. De la solución buffer, ¿no? De la solución buffer. Porque igual que en el caso anterior, también va a ocurrir, pues, por el principio de leche de leer, va a haber tanto la
inhibición se inhibe la ionización del ácido y también se inhibe la hidrólisis. Se inhibe la hidrólisis, ¿no? Y por eso se debe utilizar, pues, entonces acá como ejemplo, por ejemplo, podemos tener ahí NH3, por ejemplo, más el agua. Igual a NH4 más el OH menos, ¿no? Y este que tenga una concentración 0,3 molar. Y que sea un volumen de 50 mililitros. Y acá hacemos la mezcla, ¿no? Mezclamos eso con su sal correspondiente, NH4Cl, acuoso, más el agua. Ocurre la hidrólisis, se alcanza el equilibrio ahí, vamos a tener ahora el H3 o más, en este caso, el amoníaco, ¿no? Y esto que sea, pues, 0,2 molar con 100 mililitros. 100 mililitros. ¿Ahí? Y piden, ¿cuál es el pH de este sistema? pH, que va a ser igual. ¿Cuánto será? Si mezclo esos dos, ¿no? ¿Cuánto será el pH? Entonces acá, K sub B va a ser igual a quién entonces. K sub B, ya sabemos que por el principio del Lesch-Atelier se inhibe tanto la ionización del ácido como la hidrólisis de la sal. Entonces usar la expresión de K sub B. K sub B ya sabemos del amoníaco es igual a ¿qué? Concentración del NH4 más por la concentración del OH menos sobre la concentración del amoníaco, pues, ¿no? Y esto vale 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces reemplazamos, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue el número de moles acá? El número de moles desde acá salió número de moles fue, número de moles igual a, del ácido, fue 15 milimoles, ¿no? 5 por 3, 15, 15 milimoles de la base, ¿no? Y acá, ¿esto a cuánto equivale? El número de moles de la sal. 100 por punto 2 sería, en este caso, 20 milimoles, ¿no? 20 milimoles. ¿Está bien? Volumen final, ¿cuánto fue el volumen final? El volumen final ahora es 150 mililitros, ¿no? 150 mililitros. Entonces ahora reemplazamos, ¿no? K sub B entonces va a ser igual. Concentración del NH4 más, pero el NH4 más, ¿quién es? Viene a ser la sal, ¿no? Esta es la sal y esta es la base, ¿no? Entonces reemplazamos. NH4 más sale 20 entre 150, ¿no? 20 entre 150 por la concentración del OH menos que la desconocemos sobre la concentración de ¿quién? Sobre la concentración de, en este caso de la otra, del otro que viene a ser de la base, que viene a ser 15 milimoles, 15 entre
150, ¿no? Y ahí vemos que esto es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Y vemos pues también que no era necesario pues podríamos haber trabajado simplemente con los números de moles, ¿no? Entonces acá la concentración del OH menos ahora va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5 por 15 sobre 20, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tienen eso que sería el resultado, pues, ¿no? Por 15 igual entre 20. Y les queda pues concentración del OH menos igual a 1,35 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, primero, ¿qué cosa va? pOH, ¿no? Primero el pOH, no se puede calcular acá pH de manera directa, ¿no? Este queda pues 4,87, ¿no? Redondeando, ¿no? 4,87. Entonces, 2, el pH igual a la diferencia de 14, ¿no? ¿Qué nos queda pues? 9,13, ¿no? 9,13. ¿Está bien? Entonces, ahí tiene la manera Profesor, cómo trabajar, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? sí, profesor, ese valor de K sub B me lo dan de dato, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone que ya ese es un dato, ¿no? Entonces, sí puede ser diferente de 1,8 por 10 a la menos 5, entonces. Claro, el caso B para diferentes ácidos y bases, o el caso A también, ¿no? No tiene que ser ácido acético, puede ser ácido cianhídrico, puede ser ácido fórmico, puede haber otras bases débiles, la anilina. Entonces, eso es un dato, se supone, ¿no? Del sistema que te estén proponiendo. Acá estoy poniendo ejemplos con lo que es más conocido, ¿no? El ácido acético, el amoníaco, ¿no? Pero de repente se te da otro problema, pues que no necesariamente es amoníaco, ni es ácido acético, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría poner la PPT anterior, por favor? La diapositiva anterior. Ya. Sí, para tomarle foto, por favor. Ahí está. Gracias, profe. Y de eso pues trata pues esta parte, ¿no? Entonces ahora veamos otro ejercicio, pues. Un ejercicio, a ver. Desde una bureta, por ejemplo, desde una bureta, desde una bureta, se añade una bureta, ¿no? De
de 50 mililitros, ¿no? Una bureta de 50 mililitros. Se añade, en este caso, se añade HCl, a ver, vamos a ponernos. Se añade, vamos a ver, NaOH, ¿no? NaOH, 0,2 molar a 50 mililitros de, a 50 mililitros de ácido acético, 0,2 molar, caso A. Los casos siguientes, digamos, ¿no? Los casos siguientes, ¿no? Entonces, primero se adicionó, de repente, a, 20 mililitros de NaOH, ¿no? 20 mililitros de NaOH. B, de repente se le adicionó 30 mililitros de NaOH. Y finalmente se le adicionó de repente 50 mililitros de, o sea, se completó, ¿no? Se completó. Primero se adicionó los 20 mililitros, luego se completó hasta 30. Hasta 30 se completó, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Se añade de maneras, se añade sucesivamente, ¿no? Sucesivamente. Para indicar de que hay una secuencia, ¿no? 50 mililitros de NaOH. Determine el pH en cada caso, ¿no? El pH en cada caso. ¿Está bien? Entonces, para el caso A, ¿qué cosa tienes? ¿Cuál es tu reacción general? La reacción general, la reacción general de neutralización es ¿cuál? La reacción general de neutralización es NaOH más NaOH acuoso más base fuerte con ácido débil, te debe dar como resultado, pues, la sal del ácido débil más el agua, ¿no? Ujú. Entonces, ahora, ¿qué cosa vas a tener? En el caso A, ¿qué cosa tienes? En el caso A tienes, al comienzo le agregaste, pues, en el caso A tenías ahí tus 50 mililitros de ácido acético, 0,2 molar, ¿no? Y luego le agregaste ¿cuánto? Ahora le agregaste, desde la bureta le agregaste 20 mililitros de 20 mililitros de NaOH, ¿no? Entonces, ¿ahora qué cosa tienes? Entonces ahora vas a tener una mezcla de dos cosas, pues, ¿no? Allá tienes, por un lado, tu sistema final ahora se reduce a que tienes CH3O menos, acuoso, que no ha sido neutralizado con CH3O menos resultado de la neutralización, ¿no?
Entonces acá tienes esto. ¿Qué cosa tienes acá? Número de moles acá el número de moles inicial fue 10 milimoles. Número de moles de NaOH que añadiste, ¿cuánto te sale? 20 por punto 2, tienes ahí 20 por punto 2, tienes 4 milimoles, ¿no? 4 milimoles. Entonces, número de moles del ácido sobrante, es lo que tienes acá, eso es lo que hay acá, bueno. ¿Cuánto fue? En este caso fue 10 menos 6, 10 menos 4, 6 moles, ¿no? 6 milimoles. Y tienes también, ¿qué cosa? Un número de moles de sal formada, que en este caso fue 4 milimoles, ¿no? Igual al número de moles del NaOH. Entonces, como tienes la mezcla de ácido y sal, entonces es solución tampón. ¿No? ¿Está bien? Es solución tampón. ¿No? Porque tu resultado final es que tienes una mezcla del ácido que no ha reaccionado con una mezcla de la sal formada debido a la neutralización. Por lo tanto, ahora te piden cuánto vale el pH. Es solución tampón. ¿Cuánto tiene? ¿Qué pH tiene? Entonces tú ya sabes, se supone que ya tú sabes, el dato, ¿cuál fue? K sub A del ácido acético igual a ¿cuánto? 1,8 por 10 a la menos 5. Ese es el dato, ¿no? Y te piden el pH del sistema. Entonces ya tú sabes que esto es igual a ¿qué? Pues, ¿no? Concentración del H3O más por la concentración del acetato sobre la concentración del ácido no ionizado, ¿no? La expresión de la constante no se te va a dar, pues eso la tienes que deducir tú, pues, ¿no? Porque se supone que ya sabes hacer ecuaciones de ionización tanto de Arrhenius como de Bronsted-Lowry, ¿no? ¿Sí o no? Esto ya lo deduces tú, pues, ¿no? Entonces esto proveniente de la sal y esto correspondiente al ácido, pues, ¿no? Reemplazas ahora sí. Despejas concentración del H3O más igual a ¿qué cosa? A concentración del H3O más igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Por la concentración de quién? Por la concentración del ácido. Pero el ácido, ¿cuánto te quedó? 6 milimoles. Por 6. ¿Sobre cuánto? ¿Cuánto quedó de la sal? ¿Cuánto se formó de la sal? 4. Y ahí tienes, ¿no? Ya no trabajo con los volúmenes, ¿por qué? Porque se van a cancelar, pues, ¿no? Porque ambos están formando el mismo sistema, ¿no? Entonces ahí calculas, pues, el pH correspondiente, ¿no? Que en este caso sería por 6 entre 4, ¿no? Y nos queda, pues, que esto es igual a 2,7 por 10 a la por 10 a la menos 5. Y el pH igual a 4 punto y tanto, ¿no? 4,56. ¿Está bien? En el caso B fue ¿cuánto mezclaste? O sea, ya tienes tu número de moles inicial. Ahora tú tienes el segundo caso donde tienes de frente añadiste 30, ¿no? O sea, tenías esto. Tenías CH3OH y acá teníamos, ¿cuántos mililitros? Teníamos ahí 10 milimoles, ¿no? Los 10 milimoles que tenías, pero ahora
Desde la bureta añadiste, ¿qué cosa? Añadiste 10 mililitros más que te daría 30, ¿no? O sea, el volumen total añadido, igual 30, ¿no? 30 mililitros ¿de quién? De NaOH. 0,2 molar, ¿no? Entonces, ¿cuánto añadiste? Número de moles del NaOH añadidos fue 3 por 2, 6 milimoles. ¿Está bien? Igual al número de moles de sal formada, ¿no? De sal formada. ¿Y qué más? Número de moles del ácido sobrante. Sobrante va a ser igual. En este caso a 10 que había en los 50 mililitros menos 6 que agregaste y te queda 4 milimoles, ¿no? Eso es lo que tienes acá, pues, ¿no? La mezcla, ¿no? Estos dos están acá, pues, ¿no? Entonces esta viene a ser la solución tampón, pues, ¿no? ¿Qué pH tiene? Ah, esa es la pregunta, pues, ¿no? ¿Qué pH tiene? Igual, hace lo mismo, ¿no? Concentración del H3 o más igual a 1,8 por 10 a la menos 5 por la concentración del ácido, ahora que es 4 y acá es 6, ¿no? ¿Está bien? Igual, en este caso, tienes 1,8 por 4 entre 5, ¿no? Ahí tener cuidado en las operaciones, pues, ¿no? Y te queda pues 1,44 por 10 a la menos 5. Y entonces el pH va a ser igual a logaritmo de esa parte. Y te queda pues 4,84, ¿no? Entonces, como estamos viendo, entonces acá el sistema se va alcalinizando, pues, ¿no? Va aumentando el pH. Y el caso C ya es cuando tienes ahí los 10 milimoles y le completaste hasta un volumen semejante, ¿no? Ah, ya le echaste desde la bureta también 10 milimoles de NaOH, ¿no? De NaOH. Entonces acá, ¿qué cosa vas a tener en el sistema? Ah, ahora ya no vas a tener. Entonces ahora lo que vas a tener en el sistema va a ser solamente esto, ¿no? CH3, COO menos, Na más, acuoso, ¿no? Acuoso, mezclado con el agua, ¿no? Nada más. Lo único que tienes, ¿no? La sal. Ah, pero acá, ¿qué cosa va a ocurrir? Ah, acá tienes número de moles del H del ácido igual al número de moles de la base del NaOH igual al número de moles de la sal, ¿no? Que en este caso fue igual a, también igual a 10 milimoles, ¿no? 10 milimoles. Volumen, volumen de la solución final. Volumen de la solución final. De la solución final. Igual 100 mililitros, ¿no? 100 mililitros. Entonces acá vas a tener C sub 0 igual, C sub 0 de la sal igual a ¿cuánto? C sub 0 de la sal igual a 10 entre 100 igual a 0,1 molar, ¿no? Entonces, pero acá este es a sal que se hidroliza, ¿no? Que se hidroliza.
Entonces no vas a decir, pues, como ya son iguales, vas a decir de frente pH 7. No, no es 7. ¿Y por qué no es 7? Porque tenemos una sal que se hidroliza. Si hubiese sido igual número de moles de ácido fuerte y base fuerte, ahí sí dirías pH igual 7, ¿no? Pero acá no puedes decir eso. No puedes decir eso porque tienes un sistema donde hay un componente que es una base conjugada fuerte que tiene la capacidad de hidrolizarse. Entonces, inmediatamente, ¿qué va a pasar? Esta sal reacciona con el agua y alcanza el equilibrio de hidrólisis, pues, ¿no? Donde tendrías el OH menos, acuoso más en este caso, el ácido regenerado. Y acá tienes X y acá C sub 0 menos X. Aproximadamente igual a C sub 0 porque la constante es bastante pequeña, ¿no? Y aplicas, pues, ¿no? Constante de hidrólisis igual a X al cuadrado sobre C sub 0, ¿no? Igual, ya esto ya lo sabes deducir, K sub W sobre K sub A, ¿no? Entonces, concentración del H3 o más igual a la raíz cuadrada de 10 a la menos 14 sobre 1,8 por 10 a la menos 5 por, en este caso, 0,1, ¿no? Nada más. Y resuelves, pues, ¿no? ¿Está bien? Y calculan el pH de manera directa, ¿no? pH igual a menos el logaritmo de la concentración del ion hidróneo, pues, ¿no? ¿Está bien? Usted ya efectuó las operaciones, ¿no? Y con eso estamos acabando, pues, muchachos. El tema que me faltaba resolver, ¿no? Porque si no, estaría incompleto el examen final, pues, ¿no? El examen final estaría incompleto si faltara este tema, ¿no? Que es importante, ¿no? Es importante por la relevancia que tiene en la preservación de alimentos, en la conservación de alimentos, en la formulación de medicamentos, en la producción de conservas alimenticias. Es importante en la industria minero-metalúrgica, en lo que es hidrometalurgia, y también es importante en los análisis químicos cuantitativos, ¿no? Cuantitativos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Captura de imagen si lo creen necesario, ¿no? Bueno, ahí nomás quedamos entonces, muchachos. Hasta la próxima. Antes voy a pasar lista. ¿Está bien? Profesor. Hacemos lista, jóvenes. Ya la semana que viene solamente va a ser repasos y exposiciones, ¿no? Profe, Dime. ¿me escucha? Sí, te escucho. Una consulta. ¿Va a subir esta PPT en la grabación? ¿Cómo, cómo? ¿Va a subir la grabación de esta clase? Ah, claro, claro, claro. Esto se graba, ¿no? Esto está grabado ya. Ya, profe, gracias. Está bien, no hay problema con eso. Bien, entonces dejo de compartir esto para compartir en todo caso lo que corresponde a la asistencia, ¿no? ¿Me parece? ¿Qué te he dicho? Pues, entonces te vas a quedar con ¿cuántas secciones?
A ver. Inche, ¿se encuentra? Presente, profesor. Después, ¿quién más está? Jowan, Presente, profesor. Juárez, Presente, profesor. León Sánchez, Presente, profesor. López Arana, Presente, profesor. López Milla, Está Yanina. Presente, profesor. Bea. Lozano ya no existe, Martínez, Presente, profesor. Matos, Presente, profesor. Mejía Urbina, Mejía, no está. Mendoza, Presente, profesor. Mesa, A ver. Presente, profesor. Monsefú, Presente, profesor. Ujú. Montes, Presente, profesor. Navarro. Otro dato. A ver, primero lo tuyo y después quiero decir también ¿Navarro algo. no está? Obregón, Presente, profesor. Oroche, Presente, profesor. Ortiz, Presente, profesor. Padilla. ¿No está Padilla? Presente, profesor. Ah, ya. Palomino. Raúl Ramírez. Raúl Ramírez. Palomino. No está. Pedraza. Aquí presente, profesor. Peralta. Ya, 2B yo tengo. Sí, Peralta. así es. Quispe Sí, sí Dávalos. está. Presente, profesor. Así está. Quispe Tenorio. Presente, profesor. Ramírez. Presente, profesor. 3-4. Reyes. 3-4. Presente, profesor. Rodríguez. Presente, profesor. Chávez 1, MA479. Ruiz Luna. Presente, Ya profesor. está en el aula virtual también. Salazar Reyes. 1, Presente, 3, profesor. 1. Profesor, mi compañero Cristian Mejía dice que ha dicho presente, pero justo se le fue el internet. Salcedo. Presente, profesor. Muy bien. Palomino. ¿Llegó o no? 1, MA479. Navarro. Tampoco. Mejía Urbina, sí, ¿no? Bien, entonces cerramos, guardamos esto. Sí. Que les vaya bien, jóvenes. Registrar tema. Hasta la próxima, muchachos. ¿Ya? Que les vaya bien. Hasta Claro, luego, profesor. profesor. Hasta pronto. Entonces. Cuídense, muchachos. Practiquen, repasen. Sí, eso es lo que me indicaste.